Siguiendo con el estudio de las retribuciones a largo plazo al personal, se dedica este tutorial al tratamiento contable de las de prestación definida, que el propio Plan General de Contabilidad define como aquellas que no tengan el carácter de aportación definida, retribuciones estas últimas que ya fueron tratadas en un vídeo tutorial anterior. Para su contabilización se tendrán en cuenta los criterios que se indican a continuación, según la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán tales obligaciones. Así, cuando el valor actual de las retribuciones comprometidas sea mayor que el valor razonable de los activos afectos a los compromisos, se registrará por la diferencia una provisión por retribuciones a largo plazo al personal, la cual se disminuirá en su caso en el importe de los costes por servicios pasados que aún no hayan sido reconocidos, concepto este último que se tratará posteriormente. En caso contrario, es decir, cuando el valor actual de las retribuciones comprometidas sea menor que el valor razonable de los activos afectos a los compromisos, se reconocerá por la diferencia un activo. La norma de registro y valoración 16ª define los activos afectos como aquellos que no sean propiedad de la empresa, sino de un tercero separado legalmente y que solo estén disponibles para la liquidación de las retribuciones a los empleados, incluidas, si las hubiera, las pólizas de seguro. Dichos activos no podrán retornar a la empresa, salvo cuando los activos remanentes para cumplir con todas las obligaciones sean suficientes. Además, se tendrá en cuenta lo siguiente. Por una parte, cuando se trate de pólizas de seguros, la entidad aseguradora no debe ser una parte vinculada de la empresa, según se define en la norma 15ª de elaboración de las cuentas anuales. Por otra parte, cuando los activos los posea un fondo de prestaciones a largo plazo para los empleados, no pueden ser instrumentos financieros intransferibles emitidos por la empresa. Para obtener la valoración de las retribuciones comprometidas y activos afectos, se aplicarán los siguientes criterios. La estimación de las retribuciones comprometidas se calculará aplicando métodos actuariales de cálculo e hipótesis financieras y actuariales insesgadas y compatibles entre sí. En cuanto al valor razonable de los activos afectos a los compromisos, el mismo no podrá superar el valor actual de las prestaciones económicas que pueden retornar a la empresa, bien en forma de reembolsos directos o como menores contribuciones futuras, mas en su caso, la parte pendiente de imputar al resultado de costes por servicios pasados. Cualquier ajuste que proceda a realizar por este límite en la valoración del activo, vinculado a retribuciones posempleo, se imputará directamente a patrimonio neto, reconociéndose como reserva. Otro concepto importante para el desarrollo de esta norma, que ya ha sido citado anteriormente, es el de costes por servicios pasados, que la norma define como los surgidos por el establecimiento de un plan de retribuciones a largo plazo de prestación definida posempleo o por una mejora en las condiciones del mismo. Dichos costes se reconocerán como gasto y se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias de la siguiente forma. Si se trata de derechos irrevocables, el gasto se imputará de forma inmediata en la cuenta de pérdidas y ganancias. Cuando se trate de derechos revocables, el gasto se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias de forma lineal en el periodo medio que resta hasta que los derechos por servicios pasados sean irrevocables. En el caso de que surgiera un activo, los derechos revocables se imputarán de forma inmediata a la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo que se produzca una reducción en el valor actual de las prestaciones económicas que pueden retornar a la empresa, en cuyo caso se imputará a la cuenta de resultados de forma inmediata el exceso sobre tal reducción.
Los costes por servicios pasados que puedan surgir en cualquier otro tipo de retribución a largo plazo al personal se reconocerán de forma inmediata por su valor actual como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Al cierre de cada ejercicio se verificarán las variaciones que se hayan podido producir en el valor actual de las retribuciones posempleo comprometidas o, en su caso, en los activos afectos, debidas a pérdidas o ganancias actuariales, las cuales se imputarán directamente en el patrimonio neto, reconociéndose como reservas. Al respecto, la normativa contable señala que las variaciones por pérdidas y ganancias actuariales son exclusivamente las producidas como consecuencia de cambios en las hipótesis actuariales o de diferencias entre los cálculos previos realizados con base en las hipótesis actuariales utilizadas y los sucesos efectivamente ocurridos. El resto de variaciones en la fecha de cierre del ejercicio relativas bien al valor actual de las retribuciones comprometidas o bien al valor razonable de los activos afectos se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias. El cuadro de cuentas para el registro de las retribuciones a largo plazo de prestación definida es el que se muestra a continuación, al que recomendamos prestar atención porque ayudará a entender los conceptos enunciados anteriormente. Así, las diferencias por variaciones en las hipótesis actuariales se recogerán en la cuenta 115, reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros, mientras que la provisión por retribuciones comprometidas con el personal se registrará en la cuenta 140 o en la subcuenta 5290, según que el plazo de vencimiento sea a largo o corto plazo respectivamente. Por su parte, la cuenta 257 recogerá el derecho a favor de la empresa cuando la aportación se documente en una póliza de seguros para cubrir, total o parcialmente, los pagos previstos, siempre que la entidad aseguradora no sea una entidad vinculada en los términos que se definen en la norma 15ª de elaboración de las cuentas anuales. En cuanto a los gastos de personal, la subcuenta 6.440 recogerá las aportaciones anuales al sistema de prestación, mientras que la subcuenta 6.442 registrará los importes de los costes por servicios pasados. Siguiendo con el detalle del cuadro de cuentas, la cuenta 660 registrará la actualización financiera de la provisión, dedicándose la cuenta de ingresos 767 al reflejo de los ingresos procedentes de los activos afectos, y la subcuenta 7.950 a recoger los posibles excesos de la provisión por retribuciones al personal. En cuanto a los beneficios o pérdidas actuariales, se registrarán a través de las cuentas 950 y 850 respectivamente, dedicándose las cuentas 951 y 851 a los ajustes positivos y negativos respectivamente de los activos afectos al sistema de prestación definida. Con las explicaciones sobre el cuadro de cuentas para la controlización de las remuneraciones a largo plazo al personal de prestación definida, damos por concluido este tutorial, remitiendo a los interesados a un segundo tutorial sobre esta misma temática que complementará lo tratado en este e incluirá un ejemplo de aplicación práctica. Muchas gracias por su atención.